Hola, buenas tardes, y hoy estamos aquí para hacer una continuación. Hoy vamos a hacer un vídeo que va a ser una continuación del que tuvimos la semana pasada, que hablábamos de Haití, de Duvalier y del vudú. No se puede hacer una explicación real y total de lo que es esta religión, lo que es el vudú, si no nos vamos a Luisiana, si no nos vamos a Nueva Orleans, a la costa este de Estados Unidos, que era el destino, el principal destino de los esclavos que eran sacados de África y llevados a trabajar a las plantaciones de algodón, plantaciones que fueron el principio de lanzar una gran economía con trabajo y mano de obra gratuita, pero una mano de obra que no se estaba quieta, que seguía manteniendo sus religiones, sus miedos, su cultura hasta el final. Estuvieron haciendo eso hasta el final, como ocurrió en Nueva Orleans. En Nueva Orleans es una ciudad que dicen que la creó el diablo, que la ciudad está creada por el diablo y que la música es el camino para llegar hasta él. No me extrañaría, todo es música, es blues, es música rasgada de dolor e impresionante, por supuesto. Son músicas impresionantes que no puedes escuchar en otro lado del mundo, nada más que en el delta del Mississippi, ¿no? Donde se puede escuchar, ver y empezar a creer en estas cosas, al menos en el primer momento, cuando estás allí. Pero no todo esto eran leyendas, porque los primeros que llegaron allí, que llegaron a estas tierras, fueron los exploradores españoles, que llegaron, Hernando de Soto, Cabeza de Vaca, que llegaron casi hasta Canadá buscando fortuna. Pues por supuesto, para eso era una conquista, buscarían fortuna, pero también el riesgo. Las primeras peleas con los seminolas, con los cherokees, con los apaches, las realizaron ellos, buscando el encontrar, el preguntándose cosas y buscando desde la fuente de la eterna juventud hasta ciudades de oro, hasta Cíbola, buscando algo que sabían que existía y que por supuesto ese era el camino, cosa que no se les agradeció. Cabeza de Vaca terminó al final en España y desterrado en Omán. Eso es lo que le agradecían los reyes al final, su trabajo, ¿no? Y Hernando de Soto, pues ya con 20 años se casó con la hija de Dávila, del gobernador de Panamá, y con fortuna se volvió a España con su fortuna. Pero claro, el que ha probado el miedo, el que ha probado la pelea, la conquista, no puede vivir solamente en un campo de Castilla retirado y con tranquilidad. Eso no es vida, siempre es mejor caer en el campo de batalla de cualquier manera. Y así le ocurrió a Hernando de Soto, que entre enfermedades y guerreando, pues cayó en el Mississippi, le enterraron sus hombres a escondidas sin que supieran los nativos jamás dónde estaba, porque para ellos era como un dios, era un dios que lograba conquistar y llegar donde no llegaba nadie. Y ese fue su final, a orillas del otro mágico río, el río Mississippi, donde ocurrieron tantas cosas y donde desembocaba en su delta en Nueva Orleans, que pasó absolutamente de todo. Pero quizá de las cosas más llamativas fue cuando nació Marie Laveau, cuando nació la primera reina del vudú, hija de un criollo y de una indígena nativa. Esta mujer fue la primera que manejó las artes del vudú, como mujer además, casándose con Luis, con un hombre que era un iniciado, era ya un bokor vudú, y del cual aprendió todo. Pero no solo es que lo aprendiera todo, es que le llegó a superar y llegó a ser ella la que tenía el poder y la que dominaba el vudú en el Mississippi. Su marido desapareció, todo el mundo dice que se volvió a África, pero bueno, la leyenda cuenta que sería más fácil encontrarle entre los caimanes de los pantanos que rodean la ciudad que encontrarle en África. Marie fue pues la reina durante muchísimos años. Ella vio dónde estaba el camino estaba en los blancos, el camino estaba en trabajar para los blancos, les hacía amarres de amor, les hacía conjuros, hechizos, que casualmente siempre funcionaban. Bueno, quizás esta mujer tuviera un poder real, no vamos a discutírselo, pero ese poder, siempre que se trabaja con el mal, hay que pagarlo. Marie Laveau tuvo más relaciones, no llegó a volver a casarse nunca, pero tuvo más de 15 hijos, cuentan que tuvo, y ninguno de ellos llegó a la adolescencia. Todos morían muy jóvenes. Quizá también sea el precio que hay que pagar por trabajar con el mal, aparte de otros, porque estoy seguro que ese no fue el único precio que tuvo que pagar Marie. Eso está clarísimo.
porque a Marie la veías actuar en ceremonias con los blancos, todos los blancos son nubilados, viendo a aquella mujer danzando, bailando, con una serpiente, tenían una pitona albina, a la cual llamaba zombie, bailando desnuda. Alrededor de la gente, de los espectadores, todos se quedaban atónitos viendo aquella maravilla de baile que quizá nos recuerde a Abierto hasta el amanecer, la escena esta que Salma Hayek baila con una pitón en la cabeza, una pitón albina, además casualmente también. Ya saben que Hollywood siempre nos da guiños sobre la realidad, como los artistas escribían mensajes en los cuadros. Ahí exactamente lo mismo. Nos quieren dejar algo que veamos o que creamos si sabemos verlo. Pero, por ejemplo, esta mujer, dicen unos que murió a los 40 años, otros que cerca de los 100, pero que en su última ceremonia estaba muy mayor, estaba bailando, moviéndose, y de repente hubo un fogonazo y apareció, ella desapareció, y apareció la misma, Marie Laveau, con 30, 40 años menos. Todos dicen, era una hija suya, como tuvo tantos hijos, era uno de sus hijos, que apareció y se parecía físicamente, era igual que ella, pero Marie no, Marie murió. Bien, no hemos quedado, que había tenido 15 hijos, pero habían muerto todos. Entonces esto, no, si buscar explicaciones siempre es fácil, pero bueno, dejemos ese pequeño atisbo o esa pequeña duda, ¿no? Dejemos esa duda a la magia, que si no sería esto muy triste. Si todo le estuviéramos dando razones, sería todo muy triste. Quizá dejemos eso y bueno, podemos pensar lo que nos parezca de lo que allí ocurrió, pero que ocurrió algo, seguro. Cuando estuve en Nueva Orleans, una de las últimas veces, tuve una oportunidad de verdad de las únicas, que fue conocer a Emile. Emile es la nueva reina del vudú. Tiene un fort, un templo en el centro, muy cerca del French Quarter. Tiene un templo donde realiza todos sus trabajos, sus conjuros, y la verdad que conocerla pues fue algo impresionante, ver aquel lugar con los famosos muñecos vudú como estos, pero no con alfileres, con pinchos atravesándolos, y luego la foto de la persona para quien estaba hecho el trabajo, o a quien estaban atacando, o a quien estaban haciéndoles el trabajo. La verdad, lava la sangre ver cómo se parecían, ¿no? La foto y un simple muñeco de trapo, qué parecido podían tener tan enorme. O esos trabajos que se hacían, dicen, bueno, estos que son muy antiguos, son muñecos muy antiguos, son muñecos al día de hoy. Son muñecos que se están trabajando al día de hoy. Tienen todos allí guardados, pero por supuesto que hay muñecos que están trabajando hoy. Tiene las famosas figuras de Nigeria, que es de donde proviene Emile y su marido. Llegaron de Nigeria, las famosas figuras de Nigeria llenas de clavos, que son las que reencarnan el mal y el poder de cuando se hace un trabajo para el mal. Eso es la realidad de esas figuras y de la mayoría de las cosas que tenía en aquel Unfor. Yo la pregunté a Emile en aquel momento, le dije, tú eres la nueva reina del vudú en Nueva Orleans. Se rió y ella me decía, yo soy quien encarna el bien, quien encarna el mal, ahora tú elige qué es lo que encarno yo aquí. Y me hizo un ofrecimiento que no pude pasar por alto, por supuesto, que fue ir al cementerio de San Luis, a la tumba de Marie Laveau, y pasar una noche allí. Por supuesto que lo acepto, llegué por la noche, había una persona que trajo las llaves, nos abrieron la puerta, entramos al cementerio con un acólito suyo, con un muchacho que trabajaba con ella, con Santín, y allí pasamos la noche y la verdad, ¿tremenda la sensación? Pues sí, pero si les digo que cuando más miedo pasé fue cuando llegué al día siguiente, porque allí no hay nadie, es un cementerio que está vacío, que no encuentras a nadie. Hay una tumba falsa de Marie Laveau, nada más entrar, allí con 4 colorines, pintada, llevan al autobús de los turistas, les enseñan eso y se van. La tumba está escondida hacia adentro, está marcada con 3X, 3 marcas vudú, que esa es la tumba verdadera de Marie Laveau. Hay algunas ofrendas de iniciados que van y le dejan allí algo. Es pues tremendo ver en cementerios donde hay montones de monedas, montones de cosas que va dejando la gente. Incluso hay la tumba de un niño que le han dejado un coche maravilloso allí al pobre niño que murió. Ese coche no lo toca nadie, nadie se atreve a tocar nada en San Luis. En San Luis, cuando el Caterina, el famoso Caterina, pues claro, como está, Nueva Orleans está por debajo del nivel del mar, cuando subió el río salían los cadáveres por las calles. Pero es que estamos hablando de cadáveres como lápidas que se ven allí en el cementerio de San Luis del siglo XVIII, del 1700. Son unas tumbas antiquísimas, cuando aquella gente eran piratas,
eran gente que vivía de un mundo que era el Mississippi entonces, de comerciar, de vivir, de matar, de robar, era otra gente. Que allí siguen todavía los que no les sacó este huracán ni otros, que han conseguido romper los diques, que muchas veces ocurre. El hombre intenta parar la naturaleza, pero es imposible parar la naturaleza, y sobre todo en Nueva Orleans la naturaleza viene de otra parte. No estamos hablando de una naturaleza tan humana como pensamos, sino que se lo digan a Delfina LaLaurie. Era una de las grandes fortunas que vivían allí en la ciudad, con una casa impresionante en la calle Imperial, donde celebraba grandes fiestas. Pero claro, lo que no sabían es lo que hacía Delfina. Todo explotó un día que la vieron corriendo por la terraza detrás de una esclava que la había tirado del pelo al peinarla. Iba con un látigo corriendo detrás de ella, y la esclava cayó por la terraza y cayó al suelo y se mató. Entonces fue cuando llegó la policía y empezaron a investigar. Empezaron a ver lo que en aquella maravillosa casa ocurría. Y ya cuando tenían una orden de registro, avisaron a Delfina y le dijeron: mañana va a entrar la policía en tu casa. Ese mismo día prendió fuego a su casa, y cuando estaba entrando la policía, ella estaba cogiendo un barco con destino a Europa, hacia París, donde terminó sus días. Nadie volvió a saber nada de ella, pero lo que se encontró allí fue una de las escenas más terroríficas que podamos imaginar. Tenía habitaciones llenas de esclavos donde les cortaba los miembros, donde les tenía atados con cadenas. Se encontraron debajo del salón donde bailaban, donde celebraba sus grandes fiestas, se encontraron cientos de cadáveres. Esto fue después un colegio, esa casa fue de todo, ¿no? Pues que es una casa inmensa, maravillosa, en una de las zonas más caras de Nueva Orleans. Fue colegio, intentaron hacer un hotel, pero todo tuvieron que cerrarlo por los ruidos y por lo que allí ocurría. Hasta que un día Nicolas Cage compró la casa. Compró la casa, pues como lo que era, ¿no? Como un símbolo de la historia de Nueva Orleans. Compró la casa y él ha reconocido que fue incapaz de pasar una sola noche dentro. La compró por 5 o 6 millones de dólares de entonces, y la intentó vender, y esa casa era imposible. Nadie quería comprarla. Todo el que conocía la historia no querían saber nada de esa construcción. Hasta que la compró al final a través de una sociedad que la representaba, para que no aparecer ella como la nueva propietaria, Anne Rice, la que escribió Entrevista con un vampiro. Ella es la que compró la casa. Pero no crean, ni ella ha sido capaz de vivir allí. Estas son las cosas que pasan en Nueva Orleans, como ocurrió con Robert Johnson. Robert Johnson, estamos hablando de un guitarrista que hasta Eric Clapton hizo un disco en su honor, diciendo que era el mejor guitarrista del mundo. Nació en 1911 Robert Johnson en el delta del Mississippi, como todos los negros de entonces, pues muy pobre, y empezó a aprender a tocar la guitarra autodidacta. Nunca fue bueno. La verdad es que Robert Johnson era un guitarra más, actuaba en algún tugurio, en algún bar de mala muerte, pero nunca era un gran guitarra. Hasta que desapareció por unos meses, desapareció y nadie volvió a saber nada de Robert Johnson. Reapareció a los 3 o 4 meses y empezó a tocar la guitarra, y aquello era increíble. Tenía un don que antes no había tenido. Tocaba de una manera, hay solamente un par de fotos de él en la historia, para que vean cómo todo se va ocultando, se va camuflando, para que no nos enteremos de las historias reales. Le ves coger el mástil de la guitarra con esos dedos tan largos que le daba la vuelta por detrás. Parece que tocaba guitarra y bajo a la vez. Tenía de escuchar cualquier canción suya, que yo le recomiendo, el Me and the Devil, escuchar esa canción con poca luz y meterse en ese sufrimiento, en ese rasgado Mississippi. Increíble. No llegó ni a 30 canciones las que escribió Robert Johnson, y se le considera el guitarrista, vamos, no más prolífico porque no pudo escribir, pero se le considera el mejor guitarrista de todos los tiempos. Hay que oírlo. Escuchen esa canción, Robert Johnson. Es impresionante en todas, porque todas las canta desde el alma, lo canta desde dentro, lo canta desde la sangre, del sufrimiento. Y cuentan, como siempre, las leyendas, que Robert Johnson a los 27 años estaba en un bar, como siempre. Era un hombre muy mujeriego, con muchísimo éxito después de todo lo que había conseguido, y un día le ofrecieron una botella de whisky envenenado. Un marido, porque sabía que tenía relaciones con su mujer. Todos le decían: no la cojas, porque todos sabían que estaba envenenado el whisky. Robert Johnson dijo: no, esta es la señal de que ha llegado mi hora.
cogió la botella y la bebió, estaba envenenada y murió. Los pactos con el diablo suelen ser muy efectivos y muy rentables, pero normalmente duran muy poco y es cuando vienen a cobrarte el precio. A Robert se lo cobraron a los 27 años y nació con él, pues no la leyenda, pero nació una maldición, la maldición de los 27. Los 27 años, cuando murió Jim Morrison, cuando murió Amy Winehouse, cuando murió Jimi Hendrix, estos grandes músicos, Brian Jones de los Rolling, fundador de los Rolling Stones, todos murieron con 27 años. Janis Joplin, ¿qué es lo que podemos pensar o qué nos puede hacer pensar ya si somos un poco conspiranoicos? Quizás estos grandes músicos también vendieron el alma al diablo para tener éxito, un éxito que tuvieron, pero un éxito que siempre se acaba cuando tienes tratos con el mal, se acaba y pronto, porque trabajar con el mal siempre ha sido muy fácil. Lo difícil es trabajar el bien, pero si quieres trabajar con el mal es fácil. Simplemente escuchen un par de canciones de Robert o Crossroad o la de Me and the Devil. O escuchen esas canciones y verán lo que es el mal y cómo sale de dentro lo que él canta, lo que toca y lo que de verdad nos está enseñando. Nos está enseñando que puedes entrar ahí, que puedes triunfar, pero hay que pagar. Muchas gracias.